Soy este video, o sea, que no sabías que el chocolate te puede dejar ciego. Tengo un poquito repartido el horario. Martes, jueves, stream. Los sábados, cada 3 semanas, un stream especial acabando la clausura de semana. Y bueno, aún faltan algunos emojis. Ya que también quiero que conozcáis qué hago fuera de cámaras. Como por ejemplo el domingo que me apunté en un curso de oratoria. Donde en Twitter voy a decir pues lo que me parece esa clase, ¿vale? Cada clase voy a decir algo. Empezaremos por la toca, una forma de castigo donde la víctima era atada de pies y manos con la cadera apoyada sobre el borde de madera de un soporte o caballete. Se le estiraban todos los miembros, pero sin llegar a la dislocación. Todos los miembros. Ya no está fuerte, ¿no? El vídeo. Todos los miembros. De esta manera, la cabeza y las piernas quedaban más bajas y el estómago expuesto. A la fuerza se le abría la boca y se le introducía un paño de tela blanca de lino o seda en la garganta, conocido como toca, intentando que llegase hasta la tráquea. Te revientan. Te revientan. Después se vertían jarras de agua en el mismo orificio. El efecto con el trapo empapado producía una enorme sensación de ahogo, además de muchas arcadas. La víctima podía seguir respirando por la nariz, pero con el trapo no podía vomitar. El número de jarras que se le vertían dependía de la gravedad de su delito o de su colaboración en confesar, pero el estándar solían ser cántaros de 1 litro de agua y no se administraban más de 8 litros en una misma sesión. Con 8 litros ya estás a punto de reventar. ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo mucho miedo que me pase eso. Tengo mucho miedo. A menudo se le extraía la toca bruscamente, haciéndole daño en la garganta. Fue uno de los métodos de tortura más empleados por la Inquisición, ya que con él no se incumplía una de sus reglas de derramar sangre o mutilar al acusado. Claro. Era como un vacío legal, como aquí en España la marihuana. Una variación de este castigo era la introducción del agua directamente en la garganta, sin el trapo, ya fuera con una jarra mientras otros le abrían la boca o introduciéndola con un tubo. En cualquiera de los casos, la dilatación del vientre con la cantidad de agua provocaba una enorme agonía y podían dejarle en esa misma posición durante varias horas. Malditos. Si con la tortura querían ir un paso más allá y les daba igual que la víctima encontrara la muerte, le llenaban de agua hasta el punto de casi explotar. Y finalizaban ejerciendo presión sobre la víctima, reventándole el estómago y haciéndole llegar su fin después de tanto sufrimiento. Otra tortura de agua muy parecida era otra en la que se ataba a la víctima y con un cántaro agujereado se le arrojaba un chorro entre la nariz y la boca. Si no se conseguía su confesión o arrepentimiento, se le añadía mucha sal y se continuaba con el mismo sistema. Y si, aún así, el reo tampoco colaboraba, se le cubría la cara con un trapo y se le arrojaba agua salada. Una extraña sensación de ahogo y sed al mismo tiempo. Claro, por el agua salada. Y aunque todo esto nos parezca muy lejano, mencionando épocas antiguas, quizá os sorprenda conocer torturas que hasta hace poco se seguían practicando. Aunque en teoría este método es ilegal, el expresidente Donald Trump indicó en una entrevista que defendía la tortura conocida como waterboarding, o ahogamiento simulado, como táctica de interrogatorio, lo cual, insistimos, actualmente está prohibido por las leyes del país. Posteriormente, Trump suavizó su posición diciendo públicamente que no ordenaría a los militares que incumplieran las normas internacionales. Pero, ¿qué es el waterboarding? Pues un método muy parecido al practicado en la Edad Media, en el que se coloca una toalla cubriendo la cara del acusado y se vierte agua en nariz y boca para generar la sensación de ahogamiento. Se dijo que la CIA incorporó esta práctica en el ejército de los Estados Unidos después de los ataques del 11S de 2001 en Nueva York. Hace poco, hace 4 días. Hace 4 días. Las torturas siempre perdurarán en la historia. Tengo miedo. Espero que no me torturen así el ojo. Pero ya lo tengo bastante jodido. Funcionarios de la CIA insistieron en que con este método se obtuvo información importante.
Pero a pesar de ello, debido a su brutalidad y violencia, en 2009 el expresidente Barack Obama prohibió la tortura como técnica de interrogatorio. ¿Esto es un anuncio o llevan barcos? O sea, llevan militares, ¿no? Ah, es un anuncio. Mucha tortura, hay aquí. La verdad, mucha tortura hay aquí. A mí yo prefiero la antitortura. Mejor la paz y el amor. ¿Vale, chicos? Mejor hagáis cosas buenas que torturar a la gente. No hagáis esas cosas. Que no me entere yo que haces esas cosas. De torturas con agua. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Torturas. Madre mía, qué guapo que soy. Bueno, va. Vamos a seguir. Como sabéis, aunque existen leyes que prohíben estas prácticas, esto no quiere decir que no se realicen en ningún sitio. Y dada lo violenta y cruel que es, en los programas de supervivencia que reciben los militares estadounidenses expuestos a ser capturados en territorios conflictivos, esta tortura se usa como método de entrenamiento. De hecho, llegaron a publicar una recreación de estos entrenamientos en la BBC, donde un grupo de encapuchados vendaban los ojos a un hombre, lo ataban a una mesa y le empezaban a verter agua por su cara. Al no ver nada, el cerebro sufre la sensación de ahogamiento, llevándole a la desesperación. Varios miembros de la CIA que se sometieron a este tipo de entrenamiento señalaron que solo aguantaron 14 segundos antes de pedir clemencia. Y ha hecho que incluso antiguos mandos señalasen que el resultado del interrogatorio con esta técnica no era fiable, ya que la persona está dispuesta a dar cualquier tipo de información, aunque no sea cierta, con tal de que se acabe. ¿Creéis que estos métodos han dejado de utilizarse definitivamente? Pero todavía quedan más torturas de agua. Otra variante del waterboarding es el submarino, Increíble. tortura que ha sido aplicada en diversos países. Hay dos variantes, el submarino seco y el submarino mojado. Yo, Twitch, yo no estoy haciendo el submarino. Submarino puede ser muy... Puede ser otra cosa, ¿eh? El submarino, yo no me fío del submarino. A lo mejor te hacen el submarino. En el caso del seco consistiría en colocar una funda plástica en la cabeza del sujeto, provocando su asfixia. En el caso del ¿Cómo? O sea, le tiran agua encima de una tela de plástico donde está respirando él o algo así. submarino mojado, que es el que nos interesa en este especial de torturas de agua, se maniata al individuo y se le introduce la cabeza en un tanque de agua salada, orina u otro líquido, Vale. con las piernas hacia arriba, provocándole una asfixia controlada. Se le va quitando cuando está al borde del ahogamiento y se le vuelve a introducir en el tanque varias veces. Esta tortura también puede incluir descargas eléctricas inducidas por cables conectados a un enchufe. Otro método de castigo terrible eran los calabozos de agua. Consistían en la privación de dos necesidades básicas para la supervivencia: el aire y el espacio. La víctima era colocada en una celda o habitación diseñada para acumular agua y se enfrentaba a la constante amenaza de que el nivel del líquido aumentara hasta un punto peligroso. Así se creaba un ciclo de miedo y angustia, ya que la víctima luchaba por mantenerse a flote, literal y metafóricamente. Uno de los aspectos más perturbadores del calabozo de agua es su impacto psicológico. La posibilidad de ahogarse es una de las mayores fobias humanas y esta forma de tortura juega con ese miedo. La incertidumbre sobre cuándo el agua aumentará y la sensación de confinamiento oscuro y húmedo contribuían a la creación de un estado mental de pánico y desesperación. Claro. Esta tortura Tienes que mantener la mente fría, porque ya es más psicológica que básicamente una tortura donde estés ahogándote.
La psicológica podía tener efectos a largo plazo en la salud mental de la víctima, dejando cicatrices invisibles que perduraban mucho después de que el sufrimiento físico hubiera cesado. Claro. Dentro de esta tortura podríamos hacer dos distinciones. La primera de ellas sería la celda inundada con nado obligatorio. En este caso, la celda se llenaba con agua hasta que cubría todo el cuerpo de la víctima. Para seguir con vida y no hundirse, debía nadar o moverse constantemente para mantenerse a flote. Esta técnica agregaba un nivel adicional de sufrimiento, ya que la víctima debía luchar contra la fatiga y la debilidad mientras evitaba ahogarse. La falta de descanso y la tensión constante en el cuerpo podían agotar rápidamente al sujeto, tanto física como mentalmente. Pruebas médicas modernas han demostrado que es peligroso para un humano estar sin descanso durante 5 o 7 días. Por lo tanto, este tipo de calabozo era una guarida del diablo que mataba a la gente sin derramamiento de sangre. Otro tipo de calabozo de agua sería el que no cubre la totalidad del cuerpo de la víctima, pero ello tampoco lo convierte en algo fácil. La celda se llenaba con agua extremadamente fría, lo que exponía a la víctima a condiciones de hipotermia y en la mayoría de casos sucia, con restos fecales, basura y otros materiales contaminantes. El contacto constante con el agua fría puede hacer que la temperatura corporal de la víctima disminuya rápidamente, lo que resulta en temblores, confusión, debilidad y, en casos extremos, la pérdida de conciencia. El agua contaminada aumenta el riesgo de infecciones, enfermedades de la piel y otros problemas de salud. Históricamente se han documentado casos de calabozos de agua utilizados en diferentes contextos y periodos de tiempo. Claro, eso ya es a lo sucio. Son torturas que son... bueno, contra ti mismo, no hace falta que hagan nada. Fue utilizado para obtener confesiones, información o simplemente para ejercer control sobre prisioneros. Sin embargo, independientemente del contexto, el calabozo de agua se distingue por su naturaleza despiadada y la vulneración de los derechos humanos más básicos. Y seguimos con más castigos históricos con agua. El siguiente del que os hablaremos es el taburete de sumersión o ducking stool, también conocido por los nombres taburete de la corrección o cocking stool. Consistía en una silla en la que se sentaba la víctima a la fuerza y a la que se le ataba tronco, brazos y piernas para que no pudiera moverse. La silla estaba unida a una larga viga de madera que hacía de palanca para elevarla en el aire y luego introducirla en el agua de un profundo río o estanque, donde la tenían sumergida durante varios segundos. Después la sacaban y la volvían a sumergir, creándole un una trampolín, enorme pero agonía. de la muerte. El tiempo que las víctimas permanecían hundidas dependía va, encajaban en las normas sociales establecidas o que eran percibidas como diferentes, eran las más propensas a ser víctimas de este método de tortura. Las acusaciones a menudo se basaban en testimonios dudosos, lo que hacía que la ducking stool funcionara como una herramienta de presión. Fuera testigo para que nadie se atreviera a quebrantar la ley. Buscaban que todos los vecinos lo vieran, por lo que sentaban a la víctima en la silla, fuera de su casa, y en un desfile público se le llevaba por todo el pueblo o ciudad hasta llegar al río. Vamos, que la humillaban. Además de torturarla, la dejaban hecha caldo. ¿Hay otra tortura? Vamos a ver la última tortura que hay. La siguiente tortura tiene que ver con la tradición marinera, pasar por la quilla. Era un castigo al que eran sometidos los marineros culpables de delitos graves, como por ejemplo el motín, pero también a piratas y capitanes que habían causado daños por inexperiencia, comprometiendo la seguridad del barco durante la navegación. La quilla es una pieza longitudinal de madera o acero que va de popa a proa por la parte de abajo del barco y en que se sienta toda su armazón. La tortura de pasar por la quilla consistía en atar al culpable a un cabo, lanzarlo y luego hacerlo pasar por debajo del barco a lo largo de la quilla, mientras era arrastrado desde un extremo al otro. El castigado debía resistir en un buceo forzado, tirado por los otros marineros, arrastrándolo por el casco que normalmente estaba cubierto de un conjunto de elementos irregulares conocidos como torácicos, que son todo ese conjunto de crustáceos y rugosidades que podemos ver en las rocas de la playa y que nos pinchan tanto en los pies cuando estamos descalzos. Pues bien, durante el proceso la víctima era arrastrada y expuesta a estos salientes afilados, causándole heridas graves y dolorosas.
La velocidad de arrastre influía en el tipo de sufrimiento. Con un ritmo demasiado rápido, el condenado era frotado violentamente contra todo lo que estuviera pegado al casco, hasta límites insoportables. Vale, Es un método de tortura conocido como la tortura del cuerpo entero, causándoles quemaduras muy graves. Otra es la tortura Te meten en una olla hirviendo. Y si no, la otra. de la manguera. helada. Se ataba a la víctima para reducir sus movimientos y que no pudiera encorvarse, y después era rociada con agua a alta presión de una manguera. Esto causaba dolor, abrasiones en la piel Claro. e incluso dificultades para respirar. Estos Torturas de agua. son solo algunos ejemplos de cómo el agua ha sido utilizada en la tortura a lo largo de la historia. Es importante destacar que estas prácticas son crueles, inhumanas y vulneran los derechos humanos fundamentales. Sí, no lo sabía. También he mencionado algo del horario, así que ya he cumplido, ¿vale? Los martes y jueves habrá stream. Más o menos serán de 2 horas. Empezará a las 8 hora española, acabará a las 10 hora española, más o menos, 8:30. Y eso. Espero que hayáis pasado un buen rato. Tengo el ojo aún que me estoy recuperando. Así que el jueves no sé si va a poder ser un gran stream o si solo voy a pasar a saludar, pero el horario es fijo. O sea, hay esto. Domnims, Domini, Patri, Santifici seas, ¿vale? Esto es una bendición. Bendecidos todos. Y nos vemos en el próximo stream.